Hola, mi nombre es Arquímedes Salazar y quiero dar una explicación sobre el estudio descriptivo de datos estadísticos. Para esta explicación utilizaré como ejemplo medidas de inteligencia tomadas a 30 niños de educación preescolar, donde obtendremos 30 medidas para hacer este ejemplo. El primer paso para ello es que las medidas que se obtienen de forma desordenada debemos ordenarlas de manera creciente. Así, esta tabla la podemos ir rellenando de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, tenemos a phi, que es la frecuencia absoluta acumulada en cada intervalo. 2 más 4 vendría siendo 6, se toma así. Tenemos la frecuencia relativa, que viene siendo la frecuencia absoluta entre el número de observaciones, y tenemos estas otras que ya se toman de acuerdo a lo que necesitemos hacer. Luego de llenar esta tabla, podemos proceder a hacer gráficos, como por ejemplo los histogramas. Los histogramas son gráficos parecidos a una... En realidad son gráficos donde tenemos un eje Y y un eje X, en el cual en el eje X vamos a representar los valores de la altura. En este caso esta altura está multiplicada por 1000 para que nos dé unos valores más cómodos de trabajar. Esta altura se coloca acá en el eje Y. Vamos a colocarla acá en el eje Y. Mientras que en el eje X, para los histogramas, vamos a colocar los intervalos de clase. Colocamos acá en el eje X. Vamos a colocar haciendo esto, representamos el histograma así. Con estos valores podemos hacer gráficos como los histogramas o también polígonos de frecuencia podemos hacer, que son gráficos muy parecidos a los histogramas, ya que igualmente tenemos un eje Y y un eje X, donde en el eje Y vamos a representar de nuevo a la altura, en este caso por 1000, ya sabemos que es por 1000, para hacer un intervalo más cómodo de trabajar. Y en el eje X vamos a representar, ya no van a ser, a diferencia del histograma, ya no van a ser los intervalos totalmente, sino que vamos a hacer uso de la marca de clase, que sería el punto medio del intervalo. Entonces, si antes hacíamos barras en el histograma, ahora simplemente nos va a dar los puntos de cada marca de clase con su altura. Eso luego lo unimos y nos va a dar algo así. Otro de estos gráficos que podemos representar es la ojiva o el polígono de frecuencias, pero esta vez acumuladas. Para esto vamos a hacer uso de los datos de las frecuencias acumuladas, los cuales los vamos a colocar en el eje Y. Lo vamos a colocar aquí en el eje Y. Y acá colocamos los intervalos de clases en el eje X. Esto nos va a arrojar, como ya son las frecuencias acumuladas, nos va a arrojar un gráfico ascendente, algo que nos da una línea más o menos así ascendente. Gracias a esta tabla podemos también sacar las medidas de posición o medidas de tendencia central, como por ejemplo
la media aritmética y nos da 3036. Y la sumatoria de frecuencias absolutas da 30. Eso da un resultado de 101,2, que sería la media aritmética en este problema, lo que nos indica que el valor de 101,2 es el valor promedio entre la inteligencia de los niños que fueron sometidos a esta prueba. Otra de las medidas de posición que podemos sacar gracias a esta tabla es la mediana, de que la mediana es de 102. Esto nos dice que el 50% de los niños posee una inteligencia superior a este número y el 50% un índice de inteligencia inferior a este número. Otra de las medidas de tendencia central es la moda. Es aproximadamente la medida que más se repite en las observaciones tomadas. También se estudia o se obtienen las medidas de dispersión, que es qué tan dispersos están los datos obtenidos. Está el rango, está la varianza y la desviación estándar. La varianza se calcula haciendo uso de esta fórmula al cuadrado. Esto da un total de 264,96 medidas al cuadrado. De acá se puede sacar también, sacándole la raíz cuadrada a esta, se puede obtener la desviación estándar, que en este caso son 16,28 unidades. Esto indica la dispersión alrededor de la media. Aquí también se pueden encontrar y tener descripción gráfica de la forma en la que se distribuyen los datos estadísticos. Viendo los valores de la media aritmética, la mediana y la moda, se puede observar mediante esta relación que es más o menos la distribución de los datos es más o menos asimétrica negativa, ya que la media aritmética es menor que la mediana, cosa que también se puede medir con la coeficiente de asimetría de Pearson y nos da un valor negativo de 0,14, menos 0,14, lo que indica también una asimetría negativa en los datos. Otra de las medidas que permite ver mejor estos gráficos es el apuntamiento o kurtosis, la cual nos dice que si la curva es normal, aplanada o apuntada. Y esto nos da como resultado de 3,21, lo cual la regla dice que si es mayor a 3, la curva es aplanada. Y bueno, así se puede hacer un estudio estadístico sobre algún problema. Gracias.